Buenas tardes. Hoy, último jueves del mes de noviembre y última charla del ciclo 10º de la Mesa de la Arquitectura. El año que viene, en enero, continuaremos. ¿Con quién? Lo tengo que discutir con la directora de este centro. Pero empezaremos, pero habrá. El programa de hoy, bueno, anticipo, porque me lo estabais diciendo, habéis entrado algunos. Hoy, delante de la Casa Carbonell, ahí en Esplanada, entre 7 ahora y las 9 de la noche, los vecinos se han comprometido en encender las luces, celebrando pues, que el año 24 es el centenario del inicio de la construcción de Casa Carbonell. No sé si empezó hoy o el mes pasado o lo que sea, pero bien, hay un acto de los vecinos que encenderán las luces. Lo digo para conocimiento de los asistentes. Hay una coral en la puerta también, ¿eh? Sí, la coral tabaquera, que van a cantar a viva voz, porque claro, no hay ni... En las iglesias encima del púlpito está el tornavoz, pero ahí no. O sea que no sé qué va. Van a cantar. O, espero que canten y no den el cante. Pero bueno, perdonad mis ironías que me pierden normalmente. Bien, tenemos hoy, para cerrar el año a efectos de Mesa del Arquitecto, al equipo Miracle Arquitectos, no se me olvide porque lo tenéis puesto así, ¿no? Sonia Miralles y Arturo Calé. Título: Algo más que congresos. Estuvimos hablando, Sonia y yo, y estaba de acuerdo, supongo, y si no está de acuerdo está presente, con lo cual está de acuerdo, Arturo, de exponer, hablar. Bueno, ellos son los ganadores de ese concurso internacional convocado por el Ayuntamiento de Alicante para sacar un proyecto o varios que sean válidos para la construcción en un futuro de un palacio de congresos que, como sabéis, el lugar elegido son 2 muelles en el puerto de Alicante. Ya quisiéramos ganadores. Ganadores ya quisiéramos. ¿Y en la Diputación? Ahora contamos. De hecho, ganadores Bueno, del concurso. ganadores. Segundo premio. Nada, cuarto. Cuarto, pero bueno, da igual, un premio. Lo importante es que participasteis y el premio. Sabemos, porque me lo comentó Rafa Pérez, aquí presente, arquitecto titular de Diputación, que Diputación iba a hacer una exposición que al parecer no ha salido, con la presencia y charla de los distintos ganadores. Y bueno, pues nos hemos anticipado. Cuando Diputación o el Ayuntamiento de esta ciudad decida hacer una tournée de proyectos de los que se participaron, pues que vuelvan a repetir, si están con ganas, y si no, pues ya nos hemos anticipado y tenemos... Sí, Rafa. Sí, estaba prevista para el lunes de la semana pasada, anterior, pero lo que sucedió en Valencia, los administradores de la institución pues, decidieron posponer. Iba a celebrarse un acto para la entrega de los créditos a los seleccionados y ganadores del jurado, iba a haber una charla del equipo del primer premio, iba a haber una exposición de como la sede iba a ser la Diputación, no cabían los 120 proyectos, pero se iban a exponer los 10 que seleccionó el jurado y los otros 111 iban a estar pasando una pantalla gigante con todos los paneles. Pues, sí, cierto que no se iba a hacer, con toda seguridad. Bueno, porque se iba a hacer, no se hace y siempre hay la posibilidad de hacerlo. Vale, pero en esta ocasión nos anticipamos en este foro
para hablar de arquitectura, en concreto la exposición que hagan de su obra interesante. Estuvieron hablando no del Palacio de Congresos, porque lo reservaron. Nos pusimos de acuerdo para reservarlo. Estuvieron hace 2 semanas hablando en un acto organizado por el colegio de una serie de conferencias de arquitectos que van exponiendo su obra, y hoy lo centramos pues, en lo que anticipen y en el proyecto del susodicho Palacio de Congresos. Como siempre, agradecer al MACA que nos recibe, que nos atiende, que como sabéis los usuales y asiduos no nos tiran a la calle, pero a una hora prudente, antes de que la calabaza se convierta en carroza, pues terminaremos. Y también pues al Colegio de Arquitectos, que monta el sistema de streaming, lo monta Quique, nuestro compañero Quique, y que lo patrocina el colegio. Con lo cual, Sonia y Arturo, tenéis la palabra. Pues muchas gracias, Santiago. Gracias a todos por venir a escucharnos. Gracias también al MACA y gracias al cole, ¿no? Por siempre no fallar, ¿no? Y estar ahí grabando y emitiendo. Pero te queríamos dar las gracias doblemente, porque la verdad es que tener la oportunidad de poder hablar sobre este concurso que nos hemos quedado, que somos el primer acceso de los cuartos cuando nos dijiste, bueno, pues podéis hablar, decimos, bueno, pues vamos, ya que tenemos la oportunidad, vamos a intentar retroceder y ver qué hay detrás, ¿no? de este emblemático proyecto que Alicante siempre ha perseguido, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos. Vale. Y antes estábamos comentando con tu hijo Santiago que cuando empezaste las charlas estas del MACA, era así como un diálogo, ¿no? Entre nosotros y los conferenciantes, ¿no? Y se hacía así como más, es así, ¿o qué? Era más que una charla, un diálogo. O sea que la verdad es que vamos a empezar con un desarrollo histórico que aquí hay mucha gente que sabe mucho de esto, ¿no? Entonces, si nos queréis cortar o introducir algo, adelante, por favor. El profesor Alberto. No, Bueno. escucha, Sonia. Los 11 años que llevamos desarrollando estas charlas, pues el ponente es el que marca las pautas. Cuando yo le propuse a Rosa Castell, directora del centro, esta propuesta, era primero en la biblioteca, que me parecía un sitio idóneo. Aquí el museo tiene un salón de actos con la configuración propia de un salón de actos, un estrado a un nivel y un nivel distinto donde están los espectadores. Aquí estamos al mismo nivel. ¿Que se puede interrumpir vuestra exposición? Por supuesto, lo saben todos los asistentes. Interrumpir fomentando el diálogo, que luego siempre lo posponemos hacia el final. Muy bien. Muy bien. Pero en principio vosotros exponéis vuestra obra o exclusivamente el anteproyecto o el proyecto o la propuesta que hicisteis al concurso internacional. Gracias, Santiago. ¿Puede pasar Sonia? Sí, voy muy rápido. Vale. ¿Qué tal ahí? A ver ahora. Bueno, No, como el otro día, como has dicho, hace poco contamos en el Colegio de Arquitectos como más las cosas que estamos haciendo en el estudio, las obras. Esta vez nos apetecía centrar como toda la conferencia en el Palacio de Congresos y queríamos empezar como haciendo un repaso histórico de dónde venimos, ¿no? Porque a lo largo de las últimas 6 décadas Alicante ha estado como intentando, ¿no? materializar
el Palacio de Congresos, ¿no? Y esta historia arranca en los años 60, cuando el entonces presidente de la Diputación, Pedro Zaragoza, encarga al arquitecto Juan Antonio García Solera este primer proyecto. Y en este primer proyecto, Juan Antonio está explorando, está experimentando con las geometrías hexagonales, ¿no? Que tienen una referencia clara como al pabellón de España que Corrales y Molesun presentaron para la exposición de Bruselas del 58. Y es un proyecto que se situaba en Santa Faz, en los terrenos que ahora ocupan el hogar provincial, cerca de pegado a la carretera de Valencia, a la circunvalación de Alicante. Y nos parecía muy bonito traerlo o empezar con él. Son maravillosas estas plantas hechas de aquel encargo de aquellos años, con esas tonalidades, esas transparencias, esos grises, porque jugaba con este módulo hexagonal, con toda esta geometría triangular hexagonal, para crear espacios cualificados de forma diferenciada unos de otros, ¿no? Y lo reflejaba así con cariño en esos planos. Hemos tenido ocasión de estudiarlo ahora y nos ha encantado, ¿no? Pero al final hubo cambios políticos en la Diputación y este proyecto como no se llevó a cabo. Y 20 años más tarde, los primeros años de los 80, vuelve a surgir el interés por construir un palacio de congresos, esta vez promovido por el Colegio de Médicos. En aquel momento pues, había una demanda congresual de médicos bastante importante. Y plantean como adaptar sus instalaciones del Colegio de Médicos introduciendo este volumen, esta sala de congresos. Hemos traído aquí la sección justo por la sala. Este es un proyecto que todos los arquitectos conocemos en Alicante, unos volúmenes horizontales muy claros, muy bien definidos y que contrastan con esta sala en este momento, en estos años, con clara influencia del arquitecto finlandés, de Álvaro Aalto, ¿no? Sobre el arquitecto alicantino. Y lo que pasa, que lo que queríamos destacar de este proyecto es su justamente excelencia arquitectónica, la imagen que puede tener, su contundencia, pero sin embargo es un proyecto que quizá no logra precipitar, ¿no? Una transformación urbana donde se inserta. A diferencia como del siguiente. Yo apuntar que antes estábamos hablando, que es justamente aquí cuando se registra el nombre de Palacio de Congresos. Ah, sí, se me había olvidado. Y es por eso que el concurso ya no se llama Palacio de Congresos, sino se llama Centro de Congresos, porque tiene un convenio, ¿no? el Colegio de Médicos con el Ayuntamiento. Alicante ya tiene un Palacio de Congresos, ¿no? Pero bueno, y antes de contar este caso, el de Campoamor, sería importante también señalar que José María Perea, era, ¿no?, director general de Turismo, intentó también en estos años colocar el Palacio de Congresos como a espaldas como del Meliá, donde ahora donde ahora es la salida de la Volvo, ¿no?, de la salida del Mundial a vela. Y antes atracaban los barcos que traían los cargaderos de plátanos desde Canarias, ¿no? En ese sitio se planteó también un posible palacio de congresos porque hemos encontrado, ¿no?, que en palabras de José María Perea defendía una operación como la de la ópera de Sydney, ¿no? Incluso hablaba como de una isla en la bahía. Y en aquel momento el alcalde, José Luis La Saleta, no estaba como en esa línea y abogó más por este emplazamiento en Campoamor. Y este proyecto para nosotros abre un debate muy interesante sobre si construir una infraestructura de este tipo, de esta envergadura, puede
tiene que ver con algo más que arquitectura, sino con ciudad, ¿no? Porque independientemente de los volúmenes de las arquitecturas, de las piezas que se plantean aquí, interesantes, del contacto del suelo, incluso del mobiliario que se hace en este proyecto, quizá lo que cabría destacar de este proyecto son las relaciones que existen entre el Paseo de Campoamor, la Plaza de Toros, Plaza España, el Panteón de Quijano, la fábrica de tabacos, ¿no? En ese continuo espacial que plantea Juan Antonio García Solera en ese momento, incluso soterrando este acceso rodado. Y está construyendo más ciudad que arquitectura, ¿no? Y entonces empieza a abrirse un debate también en la ciudad, con el anterior todavía, y es si la construcción de este Palacio de Congresos puede servir para transformar áreas degradadas o semi-abandonadas de la ciudad, como pudiera ser esta, o si, por el contrario, el Palacio de Congresos debía estar en un lugar privilegiado en la Bahía de Alicante. Y ya empieza a haber esta confrontación de dos modelos. Y un tercer modelo, que es el siguiente, y que tiene que ver quizá con el primero también de Santa Faz, porque esto es un centro cultural que le encargan también a Juan Antonio en lo que llamamos Pau 5, ¿no? En esa extensión de la playa San Juan. Formaba parte de un centro cultural, pero había también una sala dedicada a congresos. Y aquí abre otro modelo, que es la idea de un palacio de congresos más comarcal o territorial, si se quiere, en una zona estival, en una ciudad construida ex novo y con una pieza contundente, expresiva formalmente, pero con un palacio de congresos ya alejado de las interferencias de la trama urbana, ¿no? Consolidada del centro. Y en 1993 se vuelve a Campoamor y se le vuelve a encargar a Juan Antonio García Solera un centro cultural de la Diputación en el que se incluía un auditorio y también el Museo Provincial, que luego... y aunque la Generalitat en este caso puso muchos esfuerzos, incluso comprometió económicamente una partida que se llamaba algo de música del 92, el proyecto tampoco al final surgió. Y ya a mitad de los 90, a mitad de la década de los 90, sufre un cambio, el gobierno local cambia de color. Y entonces, desde el ayuntamiento, en este caso el alcalde, Díaz Alperi, propone la construcción del Palacio de Congresos a las faldas del Benacantil. El proyecto contundente, ¿no? Excelente, excelentemente resuelto, que incluso proponía un mirador donde poder mirar, un mirador público, ¿no? No tuvo, o sea, no, tuvo una oposición muy fuerte vecinal y de muchos ecologistas porque estaba implantado en una zona protegida. Y llegó incluso a los tribunales, y los tribunales dieron la razón al final a los vecinos, y el proyecto tampoco, el Benacantil al final tampoco fue el lugar del Palacio de Congresos. Y para toda esta serie, o sea, ¿no? Toda esta historia que nosotros cuando nos presentamos al concurso no la hicimos, no hicimos toda esta revisión de lo que había sucedido, le pedimos a Bea, que la tengo por aquí, que es la custodia, ¿no? Que custodia todo lo más bonito del colegio, que nos sacara toda la información que tenía. Y entre los libros que hemos estado leyendo, Juan Antonio nos dio 2 DVDs, que por cierto hay que cambiar el formato porque no había manera de reproducir un DVD ahora. En mi ordenador no hay, en su ordenador no hay. Total, que encontramos estas 2 joyas. Por una parte era en el 2003, Juan Antonio dando una charla explicando este proyecto, una maravilla, mientras lo explicaba dibujando. Ya se sabía que no se iba a construir. Y este otro, justo en julio del 2004, una mesa redonda que se realizó junto al Colegio de Arquitectos, con la universidad y el Centro de Juventud, en la que periodistas, ¿no? Había como era 2 días, ¿no? En una estaba Perea de moderador, en el otro estaba
Jordi Navas, ¿no? Jordi Navas yo lo tengo como en la mente siempre en esa época, siempre estaba escribiendo cosas en información y no sé, no he vuelto a escuchar, ¿no? No sé, no sé. Es que entró en Facebook. Bueno, en Facebook, no tengo Facebook. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Entre otras intervenciones, la intervención de Lola Alonso, de la vocal de cultura por aquel entonces, intentó definir cuáles eran las cualidades que tenía que tener la ubicación para la mejor, ¿no? Para el mejor. Bueno, hablaba sobre que la ubicación más adecuada tenía sobre todo que generar ciudad. Y decía así que garantizar la compatibilidad con los objetivos urbanos y la coherencia con el plan general. Para ello usó, ¿no? conceptos del urbanista Oriol Bohigas como multifuncionalidad, compacidad y legibilidad, y terminaba, ¿no? Diciendo en la Junta de Gobierno en ese momento que creía, ¿no? que el colegio tenía que estar al lado de este tipo de enfoque, de proyecto en donde se generará la ciudad. Y pasamos, ¿no? Sí, y bueno, Díaz Alperi no abandona la idea como de un palacio de congresos. Y curiosamente, ¿no? Que hemos visto que 15 días después de estas charlas, ¿no? Que todavía no sabía que estaba aquí en la Sanqueta. Se oía, ¿no? Había voces, pero no estaba puesta encima de la mesa, ¿no? Aparece como publicado en los periódicos la propuesta de Salvador Pérez Arroyo para la Sangueta. Que si bien como emplazamiento, sí que queríamos destacar que quizá reunía como estas dos cosas de las que hablábamos antes, ¿no? Porque esto es un trozo de ciudad importante, creo yo, a resolver con la arquitectura, no solo con una arquitectura que hable como de urbanismo, ¿no? Pero con la arquitectura. Todos conocemos estos barrios, de hecho ha habido charlas recientes sobre también la Sangueta, muy interesantes en el Colegio de Arquitectos, cómo estos barrios carecen de equipamientos, ya sean docentes, deportivos, culturales, zonas verdes, pero además estamos en la entrada norte de Alicante, entre los dos hitos, ¿no? Paisajísticos, el Monte Benacantil, Sangueta. Toda la trama del viario, de las conexiones mal resuelta que está en este lugar. O sea, es un proyecto como de ciudad a resolver, pero al mismo tiempo está enfrente del mar. Y ese anhelo que tenía las antiguas administraciones, o algunas de ellas, de conseguir una imagen, ¿no? Con un palacio de congresos frente al mar, pues aquí parecía que estaba todo eso. Quizá lo que tengamos que poner en cuestión es que fuera un encargo a dedo, ¿no? O sea, que a mí nos hubiera gustado todo, ¿no? ¿Fue un concurso? Restringido. No. Un concurso restringido. Bueno, perdón. Yo creía, por lo que habíamos leído, ¿no? que fue un concurso restringido, pero quizá yo no he visto más propuestas. ¿Tú las has visto? No, pero sí que sé que fue un concurso restringido Vale. de 5 o 6 arquitectos. De 5, vale, pero Sí, ¿sí? Carmen Pinos, por ejemplo, era Vale. uno. Bueno, es que como veis hemos hecho un trabajo de investigación ahora que nosotros no nos dedicamos a esto y de hecho decíamos menos mal porque a lo mejor eso te condiciona al final la conjura con la que propones, ¿no? Si sabes demasiado sobre... Pero en todo caso creemos que debería haber sido un concurso de las características de este último, abierto a todos y haber visto más propuestas, ¿no? Más dibujos sobre esta zona, más... y que hubieran dejado que el resto de arquitectos también plantearan aquí sus propuestas. Bueno, este al final tampoco se llevó, no llegó a buen término por todas las cuestiones que también ha planteado Sonia antes, que pasaban los anteriores, en este caso las asociaciones vecinales, el grupo de ecologistas, el puerto, la propiedad es muy complicada aquí, la propiedad del puerto, la propiedad privada. Y entiendo yo, supongo, también el presupuesto, la envergadura de esta operación, pese a que yo, bueno, puede que esté bien
densificar esta zona, ¿no? Yo no sé si con torres o no torres, pero también proponía, ¿no?, una operación como de 500, 600 viviendas, ¿no? Y este manto verde hablaba como de unas plantas autóctonas, un manto verde lleno de equipamientos, ¿no? Con esa vocación como más ecológica, si se quiere, pero bueno, finalmente no se llevó a cabo. Y quien sí vio por fin materializada una obra en Campoamor fue Juan Antonio García Solera con el ADA. Aquí nos queríamos acordar de Juan Antonio, que hablaba muchas veces de lo importante diferenciar un centro de estas características dedicado a la música por un palacio de congresos. No es lo mismo desde ningún punto de vista, ni del público que asiste, ni él lo decía así, el perfil de público que llega a estos eventos musicales no es el mismo que el turismo congresual, ¿no? Y por el propio espacio, ¿no? Él decía como que, que era difícil hacer un espacio que valga para ambas cosas. Pero la construcción de este edificio al final plantea otras preguntas. Si con la construcción del recinto ferial del IFA y este ADA con un aforo para 1.500 personas, pues si es pertinente plantear o seguir planteando la construcción de un palacio de congresos, y varias voces hablaron en este sentido. Y bueno, parece que la respuesta fue que sí, ¿no? Porque llegamos en 2023 al actual emplazamiento del concurso, que es el que vamos a contar, donde aquí las tres administraciones, corrígeme Rafa si me equivoco, Alicante, Diputación y Puertos, ¿no?, llegan a consensuar, ¿no?, la ubicación del Palacio de Congresos en este enclave. Hubiera estado bien quizá que la Generalitat también hubiera estado presente en esta operación, porque mientras se estaba gestando este concurso estaba terminándose, ¿no?, el edificio del Distrito Digital, que los que nos hemos tenido que enfrentar a este solar, bueno, condiciona el edificio a sus espaldas, ¿no? Y igual que en el programa que ahora contaremos del concurso se tenía que incorporar un paquete de oficinas, ¿no? Se podría haber fácilmente incorporado este programa del Distrito Digital dentro de toda esta operación como para dar coherencia a todo el conjunto que se plantea. Pero bueno, no fue así. Y bueno, si hemos hecho este ejercicio para ahora, que tampoco lo hicimos antes del concurso, que fue incluir como desde Santa Faz hasta el puerto todas las iniciativas que ha habido o tentativas de Palacio de Congresos en Alicante, incluso algunas que no hemos contado, como tentativas por ejemplo, las harineras Bufor, ¿no?, que ha habido también, o el matadero en Aguamarga. Y al final todas ellas, si las ubicábamos y pensábamos en lo que eran capaces de irradiar, ¿no?, a la ciudad a través de sus posibles propuestas, pues al final se dibuja Alicante entero, ¿no? Entonces, esto es bonito porque nosotros, cuando hablamos de Palacio de Congresos, hablamos de Alicante, hablamos de ciudad, ¿no?, más que de arquitectura. Y bueno, llegamos al 2023. Esto es un pantallazo de la web de la Diputación en la que se convoca el concurso de centro de congresos. Ya habla justamente de esto, ¿no?, de que tres administraciones, la Diputación, el Ayuntamiento y el puerto, se han puesto de acuerdo y lanzan este concurso. Y no solo se ponen de acuerdo en la ubicación, sino en la fórmula, ¿no?, como un concurso abierto. Un concurso abierto en el que se dice, ¿no?, que es para que todos los arquitectos del mundo, al fin es un concurso internacional, para que haya la máxima participación, ¿no? Y queríamos, nosotros, como pequeño estudio que somos, hemos podido, ¿no?, presentarnos a este tipo de concursos justamente por eso, porque confiaran en este proceso, ¿no?
Y concursos abiertos ha habido, tenemos ejemplos de bellísimos edificios como el Pompidou, que fue un concurso abierto, que se presentaron más de 680 proyectos y que fue el jurado, ¿no? Jean Prouvé y Philip Johnson, que eligió a los jóvenes Rogers y Piano con este proyecto, ¿no? Y incluso tenemos en Alicante también otro concurso que se hizo abierto y funcionó muy bien, donde Alfredo, casi recién titulado, junto con Javier, ganaron un concurso abierto donde el jurado era OISA. Y hemos querido, ¿no? Hablando con Rafa el otro día, ¿no? De los concursos abiertos, y decía, sí, ¿no? Y OISA creo que decía así, algo así como si son capaces de hacer este buen proyecto, son capaces de construirlo, ¿no? No, por esos miedos que a veces hay de que si un concurso abierto y te eligen un equipo joven, no sería capaz de llevar a buen término él. Y evidentemente, si se ganara un concurso con el Rogers y Piano, pues tendrían un equipazo, ¿no? Para poder hacer el concurso. A ver, y lo que sí que nos miramos muy bien son los jurados, ¿no? Al final también decimos siempre que es el jurado el que se examina en este tipo de concursos. Nosotros lanzamos, fueron más de 120 propuestas, y el jurado es el que tiene que rescatar y elegir cuál es la mejor. Entonces, al final, el jurado es muy importante. Un jurado que en este caso lo cumplía, ¿no? En Santa estaba Nathalie Debris, era un jurado de prestigio, ¿no? Y lo que nos dieron ¿no? en las bases era un programa muy sencillo, en una hoja que había, donde estaba el programa del centro de congresos y el programa de las oficinas, y un apartamento de 700 plazas, con unos aspectos urbanísticos a tener en cuenta, que eran unas recomendaciones, y no se fijaban, ¿no? La primera vez, no se fijan parámetros que limiten el volumen. Entonces esto es lo que nosotros teníamos, nos daban el área de implantación, que era el muelle 7 y el muelle 9, de 26.000 metros cuadrados, y un esquema a nivel urbano donde se analizaban los recorridos que había que resolver, tanto el acceso rodado como el acceso peatonal. Y este era nuestro solar rodeado de agua, con el distrito digital que estaba diciendo Arturo antes, en el norte, y fuimos. Y Sigues tú. bueno, el lema de nuestra propuesta era la playa y bueno, la playa, siempre decimos, desde el estudio de Alfredo, siempre decíamos que el espacio público por excelencia. Yo creo que lo que oí decirlo una vez a ti, luego ya te he oído decirlo muchas veces, esto de que llegas a la playa, ¿no? Y es casi el único espacio público donde te desnudas delante de otro al lado, ¿no? Tiras tu toalla, te desnudas y no conoces al que tienes al lado, donde lo privado se hace como lo más público. Y recuerdo la primera vez que lo oí, dije, qué fuerte, nunca lo había pensado así. Y quizá porque soy alicantino, uso la playa muchísimo desde que soy un niño y sigo yendo a la playa. Y lo tenemos esto tan interiorizado que espacios públicos hay maravillosos, mejores a lo mejor incluso que la playa, o más interesantes, más idílicos, más bonitos, más cantidad de situaciones posibles en un espacio público. Pero es verdad que la playa es donde eso más privado se hace como tan público. Entonces quisimos nombrar el lema del concurso haciendo este homenaje, ¿no? al espacio público. Y bueno, también rescatábamos estas fotos porque Sonia y yo, que hemos estudiado en la Escuela de Alicante, que ha habido multitud de talleres, de proyectos, de talleres de invierno, temas como fundamentales desde la escuela, como el agua, el Mediterráneo, el puerto y Alicante, y todo eso estaba también en nuestra mochila. Y por eso, aunque tuvimos, ¿no? una agenda un poquito apretada para hacer el concurso, no queríamos perdérnoslo por nada del mundo, ¿no? Y queríamos provocar este encuentro entre este mundo, entre
todo el acontecimiento social que ocurre en una playa con este otro. Decíamos que sería bonito imaginar como dos chicas sentadas en la playa teniendo una conversación frente al mar, ¿no? Y eso, contraponerlo directamente a un grupo de ejecutivas y ejecutivos frente a la puerta esperando a entrar en un gran evento, ¿no? Internacional. ¿Por qué no hacer convivir esos dos mundos? Porque en la memoria del proyecto decíamos o insistíamos en que un palacio de congresos es una infraestructura enorme, costosa, y que al final es necesaria, por supuesto, pero que al final está destinada como a un grupo como muy específico de usuarios. ¿Y por qué no podíamos hacer entrar otro tipo de usuarios a esta infraestructura? Y esto era lo que fuimos al solar. Y llamamos a un amigo que teníamos, que trabaja en el puerto, y fuimos en barco y lo recorrimos y lo fotografiamos y hablamos mucho hablamos porque al final dibujamos barcos y al final, ¿no? Estuvimos hablando sobre qué significaba intervenir en este lugar, ¿no? Y decidimos que queríamos como ser casi una intervención que se integrara, ¿no? Que dialogara con el puerto, que se integrara en el mar, que fuera una respuesta así más silenciosa, más callada, ¿no? Y fuimos a la visita que organizasteis, ¿no? Desde la Diputación, y fotografiamos el solar y vimos la barrera que era el distrito digital. Fotografiamos estos entrantes que las barcas que había en la punta. Vimos que solo era desde la punta donde se estaba a cota cero, donde se podía llegar a ver el castillo y se podía ver Alicante. Y también vimos lo que se veía desde el muelle, ¿no? Desde esa cota cero. Lo que veías era este muro, ¿no? Y nos acordamos del primer concurso que hicimos Arturo y yo en tu estudio, que era el del puerto, ¿no? Que nos quedamos segundos. Y que se llamaba sobre la importancia de mirar por encima del muro. Y sí, sobre la importancia de mirar por encima de ese muro que ya detectamos en aquella vez, ¿verdad? Que pasaba lo mismo, ¿no? Y que al final este espacio de la Volvo, ¿no? Se ha convertido como en un espacio flanqueado por un muro, con una pasarela ahí arriba, pero que no genera como plataformas más activas, ¿no? A nuestro juicio. Y aquí entendimos que el espacio público debía estar arriba, debíamos subir por encima de la cota de Panoramis, ¿no? Y que nuestro edificio fuera el soporte de ese espacio público. Y para eso, si había que compactar la sección, en esta pequeña sección esquema ya se ve como un auditorio 3 se quiere colar por debajo en la barriga del auditorio 1. ¿Por qué? Porque teníamos que condensar, ¿no? las cajas. Ahora entraremos en el programa porque queremos hoy contarlo bien, ¿no? Como lo hicimos. Pero el proyecto estaba en este trozo de ciudad, Alicante, en el Mediterráneo, y en ese espacio público entre los dos, ¿no? Y bueno, queríamos también, de alguna forma, que el proyecto pudiera entrar en conexión con la historia de Alicante, con la historia de la geografía de Alicante, de sus costas, de las villas marítimas romanas, ¿no? Como esto, el Arenal, la Punta del Arenal de Xàbia, o los Baños de la Reina en Calpe, o incluso la siguiente, ¿no? Que es los viveros, estas estructuras de viveros de peces romanos, ¿no? En la Albufera, que son maravillosas, y que nos gustaba intentar traer como a la propuesta. Era unas primeras intuiciones que teníamos mientras estábamos hablando de todo lo anterior. Porque bueno, somos de Alicante, ¿no? Y recorremos el Cabo, nos gusta pasear
por estos sitios, ¿no? Donde donde hay multitud de experiencias como fantásticas, como pasar entre una roca horadada así, trabajo de miles de años del agua, las olas, ¿no? Entre esa roca y esa lámina de agua que está separada a su vez del mar por esas lajas de roca. Y esto no significa que estuviéramos pensando en hacer un edificio como una playa, así de forma literal, no se trata de eso, pero sí de intentar traer como este ambiente o esta fenomenología que ocurre en los paseos que nos hemos dado todos por esta costa al edificio, casi como si pudiéramos, como los niños, horadar las paredes y los suelos de nuestro edificio, como hacen unos niños en la playa, ¿no? Y además, algo que es muy bonito de recorrer todo esto es que con dos materiales, agua y roca, o agua y tierra si se quiere, producen una multiplicidad de situaciones divinas, mágicas, ¿no? Que no es igual, ningún sitio por el que pasas igual al siguiente. Es verdad que son trozos puntuales de nuestra costa que está un poco mal cuidada. Pero queríamos de alguna forma traer esto, nos preguntamos cómo podíamos traer esto a la arquitectura, cómo puede pasar esto. Esto era una pregunta que nos hacíamos en el concurso y condicionó, no sé si quieres, condicionó, esto es una foto ya del modelo de la propuesta, condicionó el proyecto, ¿no? Al final, esta maqueta muestra bien esto que decía, ¿no? Son dos materiales, blanco la tierra y negro el mar. Y la propuesta se configura con unas geometrías rotas de ese muelle que además vienen de ese cantil roto, ¿no? que tenía la funcionalidad que decía Sonia antes. Y se hace como una geometría que no es uniforme en su contacto con el mar, se rompe y además el mar a su vez salpica con estas láminas de agua y la propuesta, ¿no? Entonces había ahí como un encuentro bonito entre estos dos materiales y ya cuando teníamos esta idea clara dijimos ya tenemos el proyecto, porque además era bonito pensar que el proyecto se construye con los materiales que hay en el lugar, no había que aportar ninguno nuevo, ¿no? Sino lo pétreo y el agua, ¿no? Y también en la documentación que nos daban un estudio de la inundabilidad y por un lado que se veía como que el muelle no quedaba afectado por estas áreas y también nos daban un estudio geotécnico hablando de la posibilidad de hacer 1 o 2 sótanos, ¿no? Y con estos datos... Ostras. Dale. He pasado toda la Ah, ha pasado. Y ya está. ¿Está bien, Quique? Sí. Aquí. Y con estos datos, lo que era imprescindible, lo que teníamos claro era que teníamos que ordenar el acceso de la ciudad al emplazamiento, ¿no? Y lo generamos por eliminación. El tráfico rodado lo separábamos completamente del tráfico peatonal mediante un paso subterráneo donde los autobuses, los taxis, los coches privados o los congresistas, todo el tráfico quedaría en el sótano y todo el acceso peatonal se nos quedaría totalmente liberado para generar este espacio público que queríamos, ¿no? Que teníamos en mente. Y luego, igual que queríamos conectar con esa historia más antigua, ¿no? Con esos viveros de peces romanos, ¿no? Que enseñábamos antes, también queríamos conectar como con un uso característico de esta ciudad, que es el baño. Y todos recordamos estas valientes construcciones, ¿no? de los balnearios del Portugués, ¿no? Bueno, nosotros las recordamos porque las hemos leído, no porque las hayamos disfrutado, lógicamente, pero que están en la memoria, ¿no? de los alicantinos.
queríamos combinar el uso de congresos con todo este mundo del ocio acuático, ¿no? Como estos últimos balnearios, ¿no? Que, no sé, la Alhambra, tenía además nombres como muy bonitos, ¿no? La Alhambra, la Alianza, que fueron creo que los 2 últimos que desaparecieron. Y también eso queríamos llevarlo a la propuesta. También teníamos estas referencias, ¿no? O sea, esta forma de operar en el paisaje, como esta hibridación entre la arquitectura y la naturaleza, que con esa sensibilidad Siza logra hacer en las piscinas de Esmarés, en Oporto, y que casi nosotros decíamos si son las piscinas ya que hay en estos paseos, ¿no? por el cabo de aquí de Alicante. Y otros ejemplos, ¿no? Como este último viaje a Copenhague. Bueno, me contaban que la ciudad es más dura en invierno, pero fui en un momento como muy dulce, hacía muy buen tiempo y mirar cómo la vida que se despliega en torno a los canales, ¿no? Gente se baña, vamos, es un festival del espacio público en contacto con el agua, pero lo más bonito de esto es que esto ocurre al lado de toda la dinámica de una ciudad habitual. Está lleno de museos, de teatros, de oficinas, de viviendas, de restaurantes. Entonces, era muy bonito ver esa imagen que decíamos en el concurso de ejecutivos y bañistas juntos, ¿no? En Copenhague ya estaba hecho, ¿no? Ya estaba hecha la propuesta. Y también planteamos ¿no? Y pensábamos que también esta excavación que teníamos, este sótano, ¿no? Que estábamos hablando antes, que toda esa tierra que íbamos a extraer para generar y para ubicar el palacio la podríamos reutilizar mediante áridos, hormigones reciclados, y pensábamos que era como bonito, ¿no? Imaginarse que toda esa excavación podía producir estas piscinas que queríamos hacer con estos hormigones reciclados, ¿no? Y volvemos a este sótano que queríamos, que organizaba en definitiva todos los recorridos, todo el acceso, el aparcamiento de 700, queríamos que tuviera un esquema claro, ¿no? El aparcamiento de 700 plazas lo organizamos en el Muelle 7, con unos núcleos de comunicaciones intermedios que conectaban con las oficinas y otros más exteriores que conectaban con el espacio público, incluso subían a la cubierta, y toda una banda pegada al distrito digital, donde también ubicábamos unos núcleos más públicos, ¿no? Luego lo que era el sótano, planteábamos un gran hueco que relacionaba aquí, ¿no? que relacionaba la planta de arriba con el sótano. Desde el auditorio se podía llegar al sótano y también planteamos la carga y descarga junto a los escenarios de los auditorios, los almacenes que estaban adosados a los escenarios, e incluso ¿esto tiene entero? En pantalla como música. Ah, vale, bueno. Pues mira, incluso planteamos esta zona, este aparcamiento, un aparcamiento VIP para los ponentes, para los congresistas, que mediante un núcleo restringido que colocábamos en el exterior, conectaba con los despachos que nos pedían de ponentes y de salas de convenciones. Teníamos claro que queríamos organizar, que tener un esquema bastante, ya que el edificio era como un paisaje, ¿no? Queríamos dejar claro el programa, ¿no? En el Muelle 7 disponíamos todas las oficinas, que las generábamos en planta baja en torno a los núcleos de comunicación, y en el Muelle 9 estaría todo el programa de Palacio de Congresos. Y con dos accesos peatonales independientes. Uno que se accedería por aquí a todas las oficinas y otro al Palacio de Congresos, que aunque eran independientes, en el conjunto seguía siendo único.
las oficinas el programa era unas oficinas paisajes y unos despachos. Las oficinas paisajes las organizábamos en torno a estos núcleos de comunicaciones. En cambio, los despachos hicimos unos grandes huecos con esta, siempre buscando que no se revelaran los vidrios, que los huecos, y generamos estos entrantes de agua para pegar a ellas, a estas especies de calitas, ¿no?, que les llamábamos, organizar todo lo que eran los despachos más pequeños. En cambio, en el muelle 9, lo que organizamos, pusimos en el centro los auditorios, el gran auditorio que tenías la cota del escenario en el sótano y iba subiendo. Sonia, Ramón quiere hablar. No sé. Una tontería, pero no veo el cantil del muelle. ¿Dónde está el cantil del muelle? La línea del cantil del Mira, la simetría del puerto, de la lámina de agua. No. En las últimas. Aquí Aquí sí lo sé porque me conozco esa zona. Ahí sí, en la parte de pero en el proyecto, la siguiente, pasa. Espérate que está. Ahí. Es que veo una cosa blanca, como una trama. A ver si aquí lo... se verá aquí lo... Cantil del muelle. El cantil, o sea, el cantil del muelle creo que es una pieza fundamental que define el puerto y que al fin y al cabo la relación entre tierra y agua, ¿no? Nos lo cantaba. Lo desvirtuaba. Claro. La construcción de esta. O sea, Claro. Esta, ¿ves ahí? Habéis alterado. Claro. El borde lo alteramos con las piscinas y con... Estaba hablando de la organización, ¿no?, de los auditorios, y generamos todo un magma de espacio público donde se albergaba la cafetería o el foyer, y protegiendo ese magma estaban todos los núcleos de comunicación y aquellos programas como la guardarropía o los baños que quedaban, que no tienen que estar tan visibles para el público, que quedaban ya metidos dentro de estas estructuras que quedaban, ¿no?, en el perímetro. Todo lo que es el tema, antes que hablaba de las oficinas VIP, o sea, el apartamento VIP que tenía aquí el núcleo restringido, llegaba a estas salas de convenciones y ponentes que estaban conectados con los auditorios. Estos despachos cogían luz mediante patios, porque toda nuestra obsesión era que desde fuera siguiéramos teniendo esta visión de unas entrantes y salientes de estas que nos recordara, ¿no?, o bien al muelle, al puerto o a las calas. Y en esta imagen también lo que queríamos representar era como con una gran rampa que sube hasta la cubierta, que se iban sucediendo debajo de estos usos que darían aquí, ¿no?, de los bits que estaba diciendo, como poco a poco podías subir hasta la cota más alta del auditorio y ver desde arriba el castillo, el horizonte y el puerto. En las plantas altas, ¿no?, esta es una planta ya, una cota más alta, empiezan a convivir como estos interiores y las envolventes, ¿no?, que los abrazan, ¿no? Empieza a haber estas plataformas públicas, ¿no?, que queríamos que se insertaran incluso en el foyer del edificio, que es siempre esta pieza de aquí, que va escalonándose con unos huecos y mirando de arriba abajo y relacionando las distintas cotas, pero a veces, como puede desde algunas de estas plataformas, acceder al edificio directamente. Hicimos un ejercicio de cálculo de rampas, de mesetas, para poder conectar el máximo posible todas esas cajas interiores o sus cotas con el exterior, de tal forma que decíamos que igual se podría cerrar estas cajas y poder deambular entre ellas, ¿no? Y grafiábamos esto así, como estos paquetes negros que contenían servicios, guardarropía, baños, etcétera, con estas profundidades, para un poco hablar
de estas piedras, ¿no? Y de estas relaciones con visuales, después con el muelle, y ahora veremos como una imagen de esto. Incluso aquí las oficinas ya desaparecen para dejar paso como en esta gran cubierta transitable con diferentes cotas en función de lo que acontece abajo. Aquí algunas de estas plataformas son cubiertas de los programas que Sonia ha explicado antes. Y esta gran cubierta se queda como flanqueada por estos 4 ya edificios chiquititos longitudinales, eran como si fueran, creo que eran cafeterías en este caso, ¿no? Como si fueran chiringuitos de playa, y que un poco daban la espalda intencionadamente al edificio del distrito digital que antes hemos comentado. Y al final, la planta de cubiertas del edificio, con ese cantil desvirtuado, que ahora, si quieres, hablaremos de la complicación ingenieril o de las, que supongo que nos vas a comentar, José Ramón, o del terreno a veces ganado o de los entrantes, a veces más abruptos, a veces más llanos. Queríamos provocar toda esa fenomenología en el entorno de este Palacio de Congresos, pero teníamos claro que su planta de cubiertas debía ser el plano de situación del concurso, o sea, 26.000 metros cuadrados, ¿no? Se pueden pisar, ¿no? Era como la idea de nuestra propuesta. Sí. Porque al final, justamente eso que has dicho, era algo que queríamos provocar, no saber dónde empieza el muelle y dónde acaba el edificio. Era algo intencionado, o sea, no saber dónde está uno y dónde está el otro, porque esta es la misma imagen que ha enseñado Sonia al principio y nosotros estuvimos a punto de no darla en el concurso, porque decíamos, vamos a ser coherentes, una cosa que Alfredo siempre nos ha enseñado, coherentes con el discurso, y siempre habíamos pensado este edificio de Alicante hacia el mar, no desde el mar mirando el edificio. No es un ejercicio compositivo de un alzado, es un ejercicio que viene de toda esa ingeniería de conexiones, ¿no? De niveles de la que resulta un edificio. Y obviamente después hay que ir trabajando y horadando eso para que esos huecos o esos vidrios, como decía Sonia, retranqueados de las oficinas, no asomen. Y sí que hay un trabajo de buscar, ¿no? Cierta imagen, pero en realidad el edificio resulta de otras cosas más complejas que no de un icono sobre la ciudad. Sí. Incluso para los interiores, porque teníamos algunas imágenes de las salas, de los interiores, así como esbozadas durante el concurso, ¿no? En la memoria hablábamos de unos interiores blandos, de unos interiores de otro tipo de confort, pero no estábamos en esta fase y no quisimos ni enseñarlo, justamente para ser coherentes con el discurso. Y uno puede decir, bueno, claro, es que sois solo 2 o no tenéis tiempo, que no deja de ser en parte cierto, pero no era por esto, sino era más bien una apuesta clara sobre qué contar en este proyecto y para quién va dirigido, ¿no? Y incluso la sección, ¿no? Como comentábamos antes en el esquema, o esta que es por otra sección, digamos, longitudinal, por el muelle 9, donde tiene que convivir una estructura que tiene que ver con unas cajas optimizadas, digamos, a su expresión más ingenieril, casi, optimizando el espacio, la relación asiento, circulación, que ya habíamos trabajado en muchos otros proyectos de auditorios, con criterios casi funcionales, y el proyecto no estaba ahí. El proyecto estaba en todo lo que albergaba alrededor de esas cajas. En la sección anterior se podía ver, por ejemplo, espacios de circulación que están, digamos, compartiendo ambas cajas, ¿no? O espacios de almacén que compartían ambos auditorios. Y en la siguiente es como esta imagen más desde Alicante, donde en la memoria que la acompañábamos con las propias imágenes del proyecto, justo con esta hablamos como de sostenibilidad, ¿no? Porque fue algo que también nos preocupó en el proyecto, las sombras, el verde, pero pensamos
que teníamos como que también hacer un ejercicio en 2024 maduro y serio sobre lo que es la sostenibilidad. Y no fuimos allí muchas veces, ¿no? Y siempre hacía viento. Cuando vas en un barco y siempre hace viento y fuimos días de sol. Entonces decíamos, ¿y para qué vamos a poner toldos, ¿no? Sabemos también que podía ser una imagen a lo mejor más dura, pero queríamos hablar de ese cantil desvirtuado, ¿no? Y llenarlo de vida, eso sí, llenarlo de gente, entender que ahí habrá trabajadores del puerto, congresistas, por supuesto, pero otros ciudadanos, gente que venga de crucero, llenarlo de vida, niños, adultos, ¿no? Y era como la imagen que queríamos ofrecer al final, ese muelle desvirtuado que se levanta y que da esa plaza pública para la ciudad en ese sitio. Y por supuesto esta imagen. Si bien la anterior no teníamos claro de darla, esta sin embargo la tuvimos clara desde el minuto cero. Y aquí estaría bien acordarnos de Víctor Llanos, porque Víctor nos hizo como con un día allí con un dron y una cámara suya y nos hizo esta imagen. Esta imagen es muy complicada hacerla porque este punto de vista está encima de la Guardia Civil. Porque era fácil hacer la imagen desde el agua, ¿no? Pero no era esa la imagen que queríamos contar del edificio, sino esta, desde el corazón, desde la cubierta y viendo como los hitos de Alicante, ¿no? Desde aquí, pues, bueno, se reconoce el castillo, Serra Rosa, pero no solo esto, si te giras, es Tabarca, Santa Pola, puedes ver las montañas lejanas, ¿no? Todo el frente marítimo de Alicante, el puerto. Y entonces teníamos claro pues, que lógicamente la envergadura de este edificio tiene que asomar, pero nos quisimos como agachar y callarnos lo máximo posible para dar cabida a esto, que fue la obsesión desde el minuto cero. Y ya por último, sabíamos que el concurso lo iba a juzgar arquitectos, y que arquitectos que están acostumbradísimos a leer planos y a leer y ver revistas, ¿no? Y para nosotros la revista que mejor explica los proyectos con más rigor era el croquis, ¿no? Y panelamos los 6 paneles como si de una revista se tratase, ¿no? Como elegimos una portada, elegimos el lema, pusimos la memoria, incluso hicimos una memoria que era una especie de preguntas y respuestas, como si nos hicieran una entrevista. Y al final, bueno, contamos y soñamos lo que nosotros pensábamos que tenía que tener el futuro Palacio de Congresos, ¿no? Y al final decidimos que necesitaba algo más, ¿no? Y necesitaba, pues, generar ciudad. Y ya está. Muy bien. Me ha parecido interesante, muy interesante la exposición, el análisis previo, la parte previa de objetos o lugares y texturas que habéis ido exponiendo. Y realmente esta otra imagen que quizás a José Ramón, a lo mejor, que supongo que esta imagen, José Ramón, te da la contestación de la subversión del cantil, ¿no? Parece, ¿no? Sonia y Arturo. Sí, ahora lo comento. No, pues a ver, Santi. Perfectamente, ¿sabes? No soy un ingeniero puro y duro, ¿no? Ni duro ni puro. A ver, he tomado muchas notas aquí, pero me quedo en la última. Voy a empezar por lo último que has dicho. Son generar ciudad. Bien, está muy claro. Está muy claro. Pero un puerto no es una ciudad. Un puerto puede estar pegado a una ciudad, pero no es una ciudad. A menos de que una vez que desaparece la función portuaria, decidamos que es como un solar y vale todo. Pero un puerto en operación, Sola.
tiene una componente funcional, pues hay que tenerlo en cuenta. Y eso me hubiera gustado que hubieras hablado. Me hubiera gustado que hubieras hablado algo del significado del puerto. De qué significa un puerto para la ciudad, qué significa el puerto para el imaginario colectivo de los ciudadanos. Me hubiera gustado que hubieras hablado de eso. O sea, a mí me ha encantado el proyecto. Naturalmente, para los que no me conocen, yo soy un diletante de la arquitectura, ¿no? Y además, sois alumnos míos y os quiero mucho y eso también puede influir, pero a mí me ha gustado hacer proyecto. Bueno, hay una cosa que quería comentaros. La visión, habéis hablado mucho de empezáis a trabajar viendo el lugar desde el mar. Ese vídeo que he puesto. Fijaros, en uno de los, está un poco jurado de concurso, pero estuve en el Muelle de España de Tenerife. Estaba nada más y nada menos que Coljas, fue por encargo directo. Coljas, Jefero, Curcio Ortiz, no sé. Entonces, claro, a mí no me ha ocurrido nunca en la reflexión sobre el puerto siempre la miraba desde la ciudad, nunca desde el mar. Herzog, una exposición de la mirada del puerto desde el mar, fantástica. Y además, a pesar de estar en el muro que tú decías, a mí eso, Arturo, cuando has hablado, ese muro que está ahí, fíjate que está cerrando, ese muro es un espaldón portuario. Es un espaldón de un dique, es un elemento funcional en las obras de protección de un puerto. A mí lo que me pareció interesante, lo que yo me encantaría, es que un arquitecto interpretase esa pieza y ese espacio relacionado con la pieza, la interpretase arquitectónicamente. Bien, bueno, esto como término. Es decir, habéis construido como una nueva ribera de mar, que está muy bien. Me ha gustado mucho, ¿no? Pero hay una memoria, también el puerto tiene una dimensión patrimonial, una dimensión que está implicada en la memoria de los ciudadanos, ¿no? Solá Morales decía que la geometría de los cartiles es lo que define la arquitectura, la identidad arquitectónica de un puerto. Siempre me ha gustado mucho. La que separa el borde del agua y de la tierra, que aquí desgraciadamente ya se ha pervertido, ¿no? Con con cientos con pantalones de hormigón y con coches por el medio de la maravillosa lámina de agua que pintaba el tío de Santi, ¿no? Y que es la sacado. No sé. Bueno. Y finalmente quería preguntar, ¿se hizo algún estudio de otras alternativas de desplazamiento? Sí. No, bueno, No, ellos se lo dieron. Sí, pero me da la oportunidad de explicar esa cuestión. Lo que la Diputación hace cuando firma el protocolo con el Ayuntamiento de Alicante. ¿El Ayuntamiento de Alicante? Sí, la autoridad portuguesa. Es un protocolo que tendría que dar lugar a un convenio posterior que aún se ha firmado para la construcción de un centro de cosas para el municipio. De Alicante no es una instalación provincial, es municipal. Y lo que hace la Diputación es conceder una subvención al Ayuntamiento de Alicante en especie, es decir, perdón, a ejecutar por la propia Diputación de obtener un proyecto, un anteproyecto para construir el centro de congresos en el lugar que el Ayuntamiento ha determinado ya de acuerdo con la autoridad portuaria. A nosotros nos llega ya el emplazamiento nuestro, el que es. Me refiero a la Diputación. Entonces, lo que se nos encomienda ya concretamente del Departamento de Arquitectura es que ejecutemos esa subvención de 250.000 o 300.000 euros al Ayuntamiento de Alicante en forma de anteproyecto para construir un centro de congresos de acuerdo con el programa, y también nosotros lo simplificamos mucho, pero también se nos da un estudio que había hecho el Ayuntamiento de así como 13 o 14 palacios de congresos de toda España,
de salas grandes, salas pequeñas, cafeterías, espacios, garajes, no sé qué, o sea, todo lo que es lo que sería un programa, pues de ahí se va sacando un estándar de relaciones proporcionales entre dimensiones y capacidad, y también de eso que se nos entrega, nosotros hacemos una simplificación para que haya más libertad por parte de los equipos interesados. Entonces, lo que hace la Diputación, lo que hace ya concretamente mi departamento, es pensar en cuál es la forma. Porque de alguna forma inicialmente incluso se nos encarga a nosotros que redactáramos ese proyecto. Claro, nosotros decimos, pues esto es una lastima, nosotros no somos, o sea, no es que no seamos capaces como arquitectos, pero es que habría que ver si la solución que nosotros podíamos aportar es la más empresa. Bueno, tal. Entonces decidimos lanzar el concurso de anteproyectos, sin limitación. Y prácticamente sin parámetros urbanísticos fijados. Simplemente el solar que se daba. Eso sí, tan solo se permitían vuelos en el muelle 7 en los lados inferiores. Y bueno, libertad absoluta para volumetrías y tal. No sé si te contesta. Pero ¿quién decide? Claro. El ayuntamiento. No, pero el ayuntamiento no es quién, es que, digo, ¿quién decide con qué criterio? El que El solar. el solar a nosotros nos viene de la Concejalía de Urbanismo. Es una premisa. Supongo que se habrían estudiado por parte de los técnicos municipales localizaciones. Ya, es que yo una pregunta que tenía a vosotros, que era el estudio este previo que habéis hecho, donde Juan Antonio García Solera está en todos los desarrollos. ¿Sabéis si él tenía alguna parte activa a la hora de elegir los emplazamientos? Ni idea, no te voy a decir, pero yo creo que no. No, Yo creo que esto es... yo, por lo que yo sé, no. Igual Rafael sabe más de esto también. Nuestra pregunta es si los emplazamientos de Juan Antonio decidió Juan Antonio. Si Entiendo tenía que no. alguna parte activa o... No sé. Entre Juan Antonio, supongo que la presidencia de la Diputación. Porque Juan Antonio en esos pocos años era el arquitecto provincial, aparte de un despacho particular, profesional. Ya, yo es que, a ver, a mí la sensación que me da es que en un concurso, en un proyecto de este tipo, igual de importante que el proyecto es el emplazamiento. Entonces, el dejar ese punto tan importante sin concurso y el proyecto como concurso casi forma parte del concurso, la elección del emplazamiento, aunque parezca algo como muy... Y lo que pasa es que la variable sería Por ejemplo, en Elche, infinitas. como sabéis, tiene que ir a la par, ¿no? Igual que hay uno en Alicante, tiene que haber uno en Elche. En Elche la elección del emplazamiento, porque tampoco nadie se ponía de acuerdo, e hicieron un estudio en la Universidad Miguel Hernández para ver cuál era el emplazamiento más adecuado. Y yo creo que no han participado arquitectos. Y después de un estudio, que creo que hay un documento bastante importante que yo no me lo puedo conseguir leer, al final vas a ver qué han elegido. Y yo no sé lo que dirá, cómo han llegado al sitio, a esa elección, pero la elección del lugar no podía ser peor, por muy estudio que haya dado el pie detrás. Entonces, yo no sé por qué no se plantean unas bases en las que, si se quiere construir un edificio, se dice, bueno, que el ayuntamiento tiene esta serie de lugares en los que podemos hacerlo, ¿no? Pues porque urbanísticamente se puede desarrollar, ¿no? Pero dejamos al equipo que lo va a hacer con su pretensión, ya sea de hacer ciudad, porque me da la sensación que os molestaba el programa del centro de congresos, que al final era la excusa para poder plantear un lugar tan maravillosamente como habéis planteado. Pero da la sensación de que está metido en calzarlo al centro de congresos como una excusa para poder hacer el lugar. No es una crítica destructiva. Pero a mí personalmente, en un proyecto como estos, me gustaría que me dejaran elegirlo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Evidentemente, el lugar es base, es la base, lo que va a sostener todo su estructuración. Pero en nuestro caso, digamos, que nos ha hecho
pero supongo que en el caso también de los técnicos municipales, pues lo que pueden hacer, o sea, los técnicos municipales o de la administración no nos elige gente, nos presentamos a unas oposiciones, nosotros trabajamos para la administración pública y procuramos dar soluciones a lo que plantean los que sí que han sido elegidos por votación, ¿no? Entonces, nosotros aportamos estudios técnicos, pero son ellos los que al final deciden y son los representantes que han sido elegidos por la votación. Entonces, tú puedes discutir, puedes decir, a mí no me parece mal, a mí, y bueno, la primera vez que me plantean que se va a hacer un centro, que se va a financiar un centro de consumo en Alicante y en Elche, particularmente mi opinión ya como ciudadano, también no como funcionario. El funcionario, ya digo, me debo al deber de profesionalmente facilitar los objetivos que tengan quienes han sido elegidos por votación democrática. Pero a mí particularmente, o sea, me parece que hay otras cosas que es una inversión muy fuerte, muy grande. Y ya, bueno, la cuestión de que se elija ese sitio. A mí el lugar me parece muy atractivo. Me parece muy atractivo. Que tenga que estar ahí o no el centro de congresos, pues es un debate que seguramente habría múltiples opiniones, ¿no? Pero al final es lo que llega y es lo que se plantea. Y lo rico de esta cuestión, aparte de la riqueza de la solución que aportan Sonia y Arturo, es otros 119 o 120 más soluciones en el mismo lugar, en el mismo programa. Y bueno, eso es lo que estaría muy bien, que al final pueda haber por todos, porque y todos trabajan en ese lugar, se ha elegido ese lugar. Que habría que someter a otro tipo de elección en los lugares, que bueno, ya hemos visto que había planteamientos en diferentes sitios, el tema quitarse que habéis hecho en todo el municipio, es ya la clarificadora de los diferentes lugares. La primera duda es qué necesidad hay de un palacio o de una casa de congresos en Alicante. Es lo primero que tenemos que empezar. Pero yo he estado como en 40 congresos en todo el mundo y hay muchísimas ciudades en las que se organizan con la propia universidad, con el colegio de médicos, con lo que sea, para la cantidad de congresos que se tienen en Alicante. Hombre, yo creo que, y eso es lo que me apetece mucho de los debates, que este además es el primero que tenemos sobre esto, ¿no? Que lo es lo que estuve. Sería interesante, porque yo creo que lo que aquí está, lo que hace es la reflexión sobre la reutilización de los espacios de portuarios que han quedado obsoletos, porque ya no están en operación portuaria, aunque muy cerca de aquí siguen estando en operación. Yo creo que eso es muy interesante y en este caso, además, yo creo que hay una reflexión en esta misma diapositiva, ¿no? O sea, me parece interesante lo que planteé de intensificación de los usos públicos. A mí esto me ha parecido. Lo que pasa es que a mí me rechina con otras cuestiones que eso estoy contando sobre la identidad portuaria, pero yo creo que en ese sentido me parece muy interesante. Por eso lo que tú decías también me gusta mucho, ¿no? Es decir, que el un concurso abierto además hubiera dado la posibilidad de estudiar otras alternativas, porque a Poniente hay espacios portuarios completamente vacíos, sin uso, sin saber qué va a pasar, desde Panoramis hasta el final del puerto de la Rambla de las Ovejas, un montón de espacios, no tenemos ni idea, y la autoridad portuaria va poniendo. La mesa redonda esta que decía del 2004. De los intereses puramente económicos, puros y duros. Modo que sí. Entonces vamos a hablar del proyecto de No, como hemos dicho, somos el cuartel. El lugar me parece muy bonito. Por una parte, habéis mencionado, por ejemplo, Sydney. Digo, estuve hace 50 años ahí y está en el centro de la ciudad, pero no está rodeado de puerto, si no me equivoco. Está a pie, o sea, del centro vas ahí
al auditorio este. En vuestras proyecciones las imágenes siempre han sido orientados hacia el norte. Y con la playa, con el parque natural, digamos, que tenemos aquí, que es el mar, la Sierra Grossa y el castillo, por ejemplo. Todas las vistas. Pero habéis contemplado también la vista hacia el sur con el puerto, o sea, que es prácticamente el parque industrial, ¿verdad? Que choca un poco uno con lo otro. El parque industrial que los vecinos, sabéis que está el movimiento de del carga y descarga de productos que generan polvo, por una parte, y luego el macroproyecto de los macrodepósitos. Eso sería hacia la orientación hacia el sur, la vista hacia el sur. No es esa vista. Que no, sería Esa vista. a la derecha, hacia la derecha. Sería la vista a la derecha, ¿no? Digo yo. Es esta, exactamente. Entonces, No es esta. parece... Todo lo que estás nombrando está detrás. Lo primero que está detrás es el Instituto Pesquero. Digamos, linda prácticamente está... Claro, los contenedores y todo esto, de vez en cuando voy en bicicleta por ahí y lo veo, el movimiento que hay. Es un parque industrial realmente, ¿no? Sí, Esto choca un poco con lo que habéis expuesto de lo natural, por una parte, y de la vista bonita de Alicante con, yo lo voy a decir así, la vista fea, ¿no? Que son los macrodepósitos. Por ejemplo, bueno, no sé cómo veis esto. el ruido que se produce alrededor de... No me refiero al ruido, sino la vista, o sea, todos los sentidos que entran aquí. Sí, a ver, es verdad que cuando hablamos de hacer ciudad parece que ya haya que contemplar toda la ciudad hasta la que está lejos, ¿no? Porque lo que tenemos al sur, lo más cercano es el Instituto Pesquero, ¿no? El Instituto Marítimo Pesquero, una pieza interesante. Y, por ejemplo, nos preocupó mucho como en otra imagen que se ha visto de esa fachada dando al Instituto Pesquero, cómo el edificio trata de hacer cabo ahí, ¿no? Esa deformación del cantil para no generar una fachada recta, porque sí, claro que era los que nos hemos tenido que enfrentar a colocar el programa de este Palacio de Congresos aquí, todos hemos visto que quizá había un programa poco exagerado, ¿no? Un poco, no sé si hace falta tantas salas, pero bueno, era el programa y hay que cumplirlo, ¿no? Y eso condiciona la arquitectura y lo que acontece alrededor de ella. Sí, cuando decimos en la otra imagen enseñamos Alicante, tenemos que elegir. Estamos en un concurso con 6 paneles y hay que elegir la imagen del proyecto, lógicamente, y uno tiene una estrategia a la hora de contar. Es todo un proceso narrativo, un concurso, que hay que saber si eliges esta imagen o la otra. Y aquí, bueno, los hitos de Alicante, como el castillo, como su frente marítimo, ¿no? Como la Sierra Grossa, el Monte Benacantil, eran importantes sacarlos. Pero he comentado antes que si girábamos la vista, bueno, sí, veríamos eso que comentaba, pero también Tabarca, ¿no? Y también el Cabo de Santa Pola, y también otros hitos que yo creo que serían interesantes. Y yo quería aprovechar, José Ramón, para comentarte que, por si acaso mis palabras, que a veces hablo así, cuando he dicho el muro, no me refería al muro en sí, que considero como yo todo lo que es ingenieril lo admiro, por así decir, ¿no? Y creo que el muro tiene esa condición que marcas. Me refería más al otro concurso que hubo en el puerto, ¿no? de esa colonización del muro por encima. Creo que no lo toca, pero en el fondo tampoco genera, a mi juicio, ciudad, y no porque perdiéramos el concurso, nos quedamos segundos. No, soy bastante deportivo, pero creo que no era como una relación justamente con ese muro interesante, sino una relación facilona. Cuando hemos hablado de ese muro, es que la visita al lugar, cuando uno está allí y cuando uno pisa el terreno y ve como los edificios que tiene detrás del distrito digital, ¿no? Entorpeciendo, siento, ¿no? Pero lo debo decir, y el muro de delante, con toda su belleza ingenieril y su funcionalidad, solo queríamos, por supuesto, no tocarlo, pero sí elevarnos para conseguir
ver esa imagen incluso hacia el sur, que nos parecía bien el horizonte, ¿no? No se ve el horizonte directamente. Esto lo estoy viendo perfectamente. Además, o sea, el proyecto a mí me parece que está súper estudiado, por lo que he escuchado. Pero seguís hablando de hacer ciudad, y ahí es donde No, cuando hacer ciudad. Es que no sé lo que queríamos es generar que el alicantino pudiera ir, que hubiera otros usos, que no solo fuera lo que hemos hablado, que no solo fuera el centro de congreso. ¿Verdad? Eso lo ha decidido el puerto. Claro, sí, O sea, el puerto ha decidido convertirse en ciudad, sí. no ellos. Bueno, que tampoco estoy, o sea, quiero decir, el plan del puerto es hacer panoramas, hacer unos cines, hacer unas oficinas, hacer unas cafeterías. Eso, el plan del puerto ha sido eso, Alfredo. Igual que el plan del puerto fue hacer ese club deportivo que ha llenado la lámina, maravillosa lámina de agua en un aparcamiento de barcos, ¿no? También lo ha decidido el puerto. Todo eso lo ha decidido el puerto. Ya, pero perdona. Sí, ese puerto que tú ensalzas, en el fondo, es el protagonista de haber convertido el puerto en ciudad. Por supuesto, materialmente, Depende de lo pero no materialmente, sino por lo que ha significado para la ciudad, los efectos que ha O sea, tenido la ciudad, materialmente, pero materialmente como se ha hecho, como artefacto. ha sido un desastre propio de materialmente. la ciudad. Lo primero que tengo que decir O sea, la arquitectura del puerto de Alicante es mala, no quiero decir una palabra fea. No, pues mira, por parte que acabo de decir muchas cosas aquí que yo me gustaría matizar. El casino. Bueno, Sí. termina. No, vale. El puerto no tiene ningún plan. Bueno, El puerto la política no tiene ningún plan. La política del ente público del Estado es rentabilizar cada centímetro cuadrado de suelo. Cada centímetro cuadrado de suelo. bueno, Hace un tiempo fuimos, luego de ver cuando todavía no estaba haciendo proyectos de estos por aquí que están haciendo mucho trabajo, fuimos a ofrecerle al presidente de la Autoridad Portuaria hacer un catálogo de patrimonio, ¿no? Gratis, o sea, pero por lo menos para que supiese lo que... Y el director, el presidente nos dijo que estaba muy bien, estaba fenomenal, pero que comprendiese que eso no podía ser. Eso no podía ser porque los intereses del puerto puede ser que un edificio o un espacio que el catálogo dijese que tiene interés patrimonial, a ello a una empresa que venía a operar en el puerto les interesaba, y entonces los intereses del puerto privan sobre los patrimoniales y todo. Y eso yo creo que es importante. o sea, que ha trazado un mal plan, estoy de acuerdo. O sea, Que el plan, o que no había ni tan siquiera un plan, también te puedo estar de acuerdo. En este momento hay en medio de la bocana del puerto, en medio de la bocana hay una losa de hormigón tremenda para que iban a hacer un restaurante flotante. Otra ocurrencia. Otra ocurrencia, pero la ocurrencia es que no se va a hacer, por lo visto. Y entonces ahora, ¿quién quita la... Sí. Las relaciones entre la ciudad y el puerto en esta ciudad han sido relaciones siempre... O sea, yo creo que Especulativas. la autonomía de los puertos en la ciudad a mí me parece una desgracia en este país. Me parece, de verdad, una desgracia. Menos mal que no hay aquí ningún ingeniero portuario como podría salir, pero es verdad, en general, por favor, en general. No, pero en cualquier caso, la decisión de poner ahí eso, del político pasado o no por informes de sus propios técnicos, no los de la Diputación, sino el propio Ayuntamiento, da la impresión de una decisión iluminada, en el sentido más peyorativo del término, de Sydney. El espigón es el muelle 9 que se adentra en el mar. Cuando el puerto está desplazándose con mejor o peor criterio, con mejor o peor uso, hacia los barrancos de sur-oeste, ¿no? Y entonces es buscar qué hacemos ahí en una zona que ni fu ni fa de
un acceso complicado desde el punto de vista de circular de manera peatonal y demás, independientemente de los resultados de ese proyecto o del ganador que, bueno, ojalá llegue a consolidarse, porque otra de las frustraciones que se dan con los concursos es no realizarlos o desfigurar la propuesta vencedora. De lo que tú que has participado en muchos concursos, no te voy a revelar nada que no sepas, ¿no? Bien. Esa imagen la teníais puesta en los paneles. ¿Esta? Era la portada. Ah, era la portada. No, es que estaba tomando notas. Era la portada. O sea, era el primer panel. Sí, sí, sí. Bueno, era de los solo que esta... habéis hablado de que lo resolvíais. No, esto, Sonia, no. Bueno, era... no, porque ya me he cansado de en los paneles esos, ¿no? Uno de ellos. De todos modos, ahí contempláis la visión desde la futura posible construcción hacia la zona esa, pero se contempla la edificación, se contempla visto como estaba diciendo. ¿De dónde está al esa? revés. ¿De dónde está puesta esa, dices? ¿Desde dónde está hecha? Sí. Con los paneles, si quieres. Sí, Más abajo. Sí, Ahí. sí. Sí, cualquiera de esos. Vale, sí. Justamente Yo creo que en cierta manera el concurso planteaba, o sea, yo creo que muchos concursantes han planteado la idea de que el edificio se convirtiera en una suerte de espacio público. Sí. Cuando ellos hablan de ciudad, o sea, yo te entiendo a ti, ¿eh? Te entiendo a ti, José Ramón. Te entiendo porque tú eres del puerto y sé que al final hay un concepto asociado al puerto, ¿no? Que tiene que ver con toda esa actividad portuaria, pero realmente el puerto se ha transformado, o sea, han querido, no sé quién, ¿no? Pero han querido que ese puerto se incorporara a la ciudad, ¿no? Y en cierta manera yo creo que este proyecto, y creo que otros muchos proyectos también han trabajado sobre esa idea, ¿no? Sobre la idea de convertir un espacio público, un espacio para los ciudadanos, que la gente puede ir allí, estar en un parque, abrirse al mar, etcétera, ¿no? Yo que le doy valor, ¿no? a los proyectos que han trabajado sobre esa idea, ¿no? Porque en el fondo no es un edificio. Al final un edificio es una cosa cerrada, ¿no? Pero que puede ser algo más, ¿no? Que yo creo que es un poco por ahí por donde va el título, ¿no? Es decir, un edificio puede pasarle cosas arriba, enfrente, al lado, si se levanta, abajo. Es decir, yo creo que ese concepto de edificio donde, digamos, su realidad física despliega, ¿no? Arriba, abajo, enfrente, debajo, ¿no? Despliega espacio público, creo que es un valor añadido al edificio, ¿no? Al final tienes el teatro principal, ¿no? Es un edificio, ¿no? O las oficinas, no sé, es un edificio, ¿no? Pero si ese edificio, aprovechando que tienes que hacer un edificio público, conviertes ese contexto, ¿no? en un espacio público, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor eso. Y yo creo que esta propuesta hace eso, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que poner en valor de esta propuesta. Y de otras muchas que también aparecieron, bueno, de lo poco que hemos visto, ¿no? de este concurso, hay otras propuestas que también hablan de eso, ¿no? A mí eso sí que me parece importante a la hora de hacer esta inversión, que yo también estoy de acuerdo, que creo que está sobredimensionada. Para la ciudad y para tal, yo creo que hay que ser más. La sostenibilidad empieza por ahí, ¿no? Por también reutilizar los edificios, porque esos edificios están siempre vacíos. Y eso es un drama, ¿no? Entonces, si por lo menos esos edificios generas un espacio alrededor, por lo menos tienes eso. O sea, que con la excusa de hacer un edificio, haces un espacio público para la ciudad, ya está bien, ¿no?
Porque luego el problema de todos estos edificios, y yo creo que la sobredimensión tiene que ver con una idea equivocada de lo que se necesita, es que realmente o sea, son edificios hipercostosos, de un mantenimiento horrible, o sea, pero es que pero no salen de aquí, o sea, vete a Teulada, que es un pueblito de no sé qué, y hay un palacio de congresos allí brutal, ¿no? que no se usa nunca. Te voy a contar a Rafa que en Granada hay palacio de congresos. Yo fuimos a uno y se celebró allí, pero hace unos años fui otra vez a Granada y lo hicieron en otro sitio, ¿no? Y lo pregunté, ¿por qué no habéis ido al palacio? Es que cobran muy caro. Al final, si encima por eso no se usa, pues... Bueno, pero sí, yo creo, por ejemplo, sería bonito, ¿por qué no hacer congresos en todas las salas que hay por la ciudad? No sé, yo creo que hay muchas ideas más sostenibles, ¿no?, que hacer estos monstruos baratos, nunca mejor dicho. Pero de todos modos, no olvidéis que el edificio no es solo tiene un uso de congresos, tiene un uso de oficinas, un uso cotidiano. Por cierto, no me he enterado, ¿dónde metéis toda la pieza de oficina? La pieza de Todo en planta baja. El Panoramis es ahora oficinas. Las que quieras. Esta pieza aquí es la de oficina. Y esta es la pieza de congresos. Muelle 7, las oficinas, y muelle 9, los congresos. De todos modos, me ha parecido excesivamente, aunque no estamos hablando de esto ahora, pero es únicamente como observación. De paso, también para que sepa la gente de alguna manera, ¿no? Yo no creo que la arquitectura portuaria sea una mierda. La contemporánea sí es favorable. Hay cosas dentro de la historia de la arquitectura portuaria, que ahora no voy a entrar en eso porque no es el tema. Y bueno, la estación marítima tiene la estación marítima con la estación de autobuses. Son las dos piezas de arquitectura de hormigón armado en los años 40 más interesantes que tenemos en la ciudad. Lo que pasa es que como está muy lejos, no va casi nadie por allí, pero vale la pena verlas. Aunque han hecho una reforma y no se van a encargar. No están en nada. Y la escuela de... La escuela de pesquera, sí, claro. Pero lo que pasa es que la escuela de pesquera le hizo un premio. No, yo me refería más cuando hablaba del puerto, pero que se supone que es esa apertura al puerto para la intervención de Cuesta, Es mexicana, el nuevo regatas y todas las edificaciones estas de bares, etcétera, que se ha demostrado. Hombre, la arquitectura portuaria histórica es muy ecléctica, pero hombre, tiene bastante interés desde el punto de vista del patrimonio portuario, por muchas razones que no hacen el caso. Yo creo que también este concurso, cuando te leías las bases, ¿no?, nosotros lo entendimos así, estaba como, quisimos entenderlo así, estaba como animando a hacer un ejercicio de reflexión de qué es ser arquitecto en 2023, en este momento, lo que decía Alfredo, la sostenibilidad, o en el propio ejercicio de la profesión, ¿no? Y si hemos nombrado Sydney, las bases lo nombraban Sydney, nombraban, creo que Oslo, ¿no?, también. ¿No?, este ejercicio más icónico, ¿no?, de los edificios o de imagen, eso que decíamos, ese anhelo de Alicante que a veces ha tenido, ese palacio volcado al mar o visto desde el mar, ¿no?, frente a otras operaciones a espaldas, ¿no?, del mar y a lo mejor atendiendo a otros condicionantes urbanos quizá más pertinentes, ¿sí?, para ayudarse de esa infraestructura para transformar de verdad, ¿no?, la ciudad como un barrio residencial, ¿no?, más. Pero nosotros entendimos que había que decir algo como arquitectos ahora, ¿no?, y nos parecía un poco antiguo hacer un edificio icónico, ¿no? O sea, ¿no?, lo decíamos un poco así, ¿no?, en este momento aquí, en este sitio. Quizá fuimos demasiado rápidos haciendo este juicio de valor, porque puede haber edificios icónicos, y de hecho alguna propuesta he visto de algunos, ¿no?, que se han presentado,
bueno, pero hay otros conceptos más allá de hacer esa cosa como más bonita, ¿no? Solo, ¿no? Y eso también nos llevó a hacer este planteamiento. ¿Qué dices de puerto y ciudad? Pues sí, un puerto no es ciudad, pero ¿y por qué no puede serlo? También preguntaría yo. Sobre todo en este caso, Alicante y el puerto, que están como inevitablemente pegados uno al lado del otro. Y a la hora de plantear las bases, no planteasteis, ¿por qué no pensasteis dos fases? Una No, de los concursos dos fases. No, a ver, yo defiendo, soy muy defensor del concurso de dos fases. Pues yo no, pues. Ya, en todo no podemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo nunca me he creído que haya una propuesta ganadora. Es decir, yo me creo en un concurso que van a haber 4 o 5 propuestas muy buenas, con 4 o 5 planteamientos diferentes, ¿no? Y una cosa muy importante que, por ejemplo, la hemos disfrutado hoy aquí, no solo hay que evaluar los paneles, sino también hay que evaluar el discurso del autor. Sobre todo porque la arquitectura que sale de los concursos es la arquitectura más retórica que existe. O sea, porque al final utiliza mucho la retórica, de hecho vosotros lo habéis hecho en el ejercicio retórico. O sea, a veces es bueno y a veces es malo para luego la solución arquitectónica. Pero el concurso de dos fases, en los que eliges 4 o 5 propuestas que parecen muy buenas, a veces con diferentes planteamientos, y luego dejas la posibilidad a los autores a que delante del jurado la expliquen, como también habéis hecho vosotros, puede ayudar muchísimo si se trata de verificar, aunque la arquitectura solo se verifica cuando se construye, cosas que parecen muy buenas luego resultan un petardo, pero ayuda más a verificar porque la palabra ayuda muchísimo. Eso es muy... Yo te he dicho rápidamente que no, pero porque, bueno, también quizá por experiencias, ¿no? de estos concursos largos de dos fases, donde llega uno... No era para desarrollar, no era Ya. para desarrollar más, era Ya, para sí, dar la entiendo. oportunidad a esas 5 propuestas a que expliquen su propuesta. Porque al final los proyectos yo creo que sí que han de estar vivos y poder incorporar como todas las variables que después... Es que yo entiendo que no solo, concurso de no, ideas. sobre todo porque yo entiendo que no solo se elige una propuesta, sino que se elige un equipo. Claro. Y la propuesta, de hecho, cuando se vaya a hacer, a lo mejor cambian planteamientos, cambia programa, cambia lugar, pero el equipo está ahí, es el mismo, ¿no? Y tienes que ver también la solvencia de ese equipo y cómo entiende la arquitectura ese equipo. Pero la solvencia al final, un equipo que es capaz de hacer un buen proyecto ya la encontrará, ¿no? Supongo, ya la encontrará. O sea, cuando... No me refería a si eras capaz o no. No. Yo quiero ir al fondo de la cuestión que planteas de forma madura, ¿no? Si al final hay un jurado competente, como es el caso, ¿no? Que es capaz de leer las derivas que un proyecto puede llegar a tener, hasta su comportamiento estructural o ¿no? Yo creo que sí que es importante que los proyectos estén vivos y sean capaces de incorporar cuestiones, ¿no? Que no determinar cosas a priori. Yo creo que incluso la ópera de Sydney, me parece que fue, corregidme los que más sabéis, pero que fue un concurso así, ¿no? Yo me vi los paneles de Hudson y eran como realmente esquemas, esquemas. ¿no? Ganó con esquemas. Rechazado la Que primera. se había rechazado, correcto, pero Pero no os hubiera los dibujos gustado- eran esquemas. Pero no os hubiera gustado tener la oportunidad de explicar vuestro proyecto delante del jurado. No sé si ahí hubiera entrado más otros intereses. ¿Pero por qué? que- Si sí, confiáis en el jurado, si te presentas a un concurso y confías en el jurado, yo solo me he presentado, pero si he confiado en el jurado, ¿no te gustaría tener la oportunidad de explicar tu propuesta al jurado? Digo, pregunto, ¿no? Puede entrar en juego la retórica. Yo creo que los dibujos tienen que cambiar. Vale. Pero bueno, puede ser que en esta segunda fase que dices sea más interesante. Hemos tenido ejemplos, ¿no? Alfredo, de hacer concursos de dos fases que al final decíamos, qué tontería, que nos van a hacer casi un proyecto de ejecución. Tú sabes si quieres una pastilla horizontal o No, ahora la segunda de explicar. No, no estaba hablando de explicar. La segunda es explicar. Tengo los 5, voy a explicar mi proyecto. Ya, en ese caso es diferente. Que yo me estaba imaginando un poco. Incluso te pueda preguntar al jurado cosas para aclarar cosas que a veces no han quedado claras. Como estamos haciendo ahora. En cualquier caso, y por la pregunta que me has hecho, nosotros fuimos a 2 seguros. No teníamos, o sea, era el concurso abierto internacionalmente y
y queríamos que los arquitectos españoles pues estuvieran tranquilos, porque lo que se iba a plantear era riguroso. Entonces le pedimos al Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España que hicieran eso. Y por nuestras bases tuvimos que convencer a los del Departamento de Contratación, porque es un expediente de contratación, de Diputación, para que aceptaran eso, corrigieron algunas cosas, tal. Se las volvimos a enviar al Consejo, nos tenemos un informe de ello, que tenemos que perfecto, les parece bien, y así salió. Salió con ese modelo de concurso que nos envió el Consejo Superior de Arquitectos. Y lo importante que yo creo que es esto que hemos hablado, ¿no? La posibilidad de hacer una exposición o una publicación o al final ver todas las 120 propuestas, 120 equipos pensando en esta ubicación y la diferencia, ¿no? de propuestas y yo creo que eso es un documento para la historia, ¿no? Para Alicante, que deberíamos de poder al final... Sí, estoy de acuerdo con eso. Se haga o no se haga finalmente esa construcción, la que sea. Está ahí muy bien, porque ha sido un ejercicio tremendo de mucha gente. Y yo creo que, bueno, quizás las 10 obras seleccionadas por el jurado de entre 121, pues dan a entender la diversidad, no de tipología o la tipología de auditorios de centro de congresos es bastante clara, pero sí del complejo, ¿no? El complejo de oficinas y de todo el sistema. Entonces, hay mucha diversidad. Si os habéis fijado en las 10 opciones seleccionadas, de las cuales sale el primero, el segundo, el tercero, vuestro primer acceso, que digamos que está como acceso, pues es el primero de los 118 restantes, que es muy importante. Pero eso, que ahí donde te ves el panorama de ese momento de la arquitectura de modelos que os habéis querido molestar y presentaros a ese concurso, con ese emplazamiento elegido, es decir, o sea, ya dando por hecho que eso es el sitio y el programa. Es que eso es lo que los arquitectos trabajamos. Lo que pasa es que cuando tienes la posibilidad de interactuar con el cliente, pues a lo mejor vas corrigiéndole tú, vas asesorándole, tal. En este caso, clientes, o sea, os enfrentáis en silencio a lanzar una. Que luego sí, es verdad que nosotros logramos desvincular completamente el proceso de anteproyecto a la fase posterior de que se contrate o no la redacción de proyecto básico de ejecución. Con lo cual estamos en el compromiso que decía al principio que adquirimos nosotros, entregarle a los Ayuntamientos de Alicante un anteproyecto y un fallo jurado sobre 10 seleccionados. Y hasta ahí llegaba nuestro compromiso con el departamento. Pero a partir de ese compromiso, como tenemos un material muy bueno, y vuelvo a deciros que se íbamos a hacer en la sede del Palacio, en la planta baja, y se ha pospuesto por razones de que no era oportuno entrar ahora cuando se estaba hablando de todo el problema que habíamos tenido en Valencia, ¿no? En la Dana. Y bueno, pues se va a hacer. Supongo, espero que el Colegio de Arquitectos reclame algún tipo de participación. No sé. Eso es otra historia, ¿no? Pero vale, pues estarán bien. Y ahí sí que nos daremos cuenta de la que tierra. Bueno, pues agradecido la asistencia, agradecido a vosotros por la explicación de un tema local, porque ha habido en general siempre en las charlas han sido invitados que vienen de otros lugares de nuestra geografía y además, como el tema es local, aunque tenga trascendencia más allá de, pues evidentemente el debate ha estado pues 45 minutos o 50 de debate. Si no hay más preguntas, pues nos podemos dar por satisfechos y cerrar la sesión. Y recordar que el último jueves de enero, ¿quién vendrá? Ni yo mismo deseo. Gracias.